Vale, pues entonces, las medidas de dispersión van a ser esas medidas que tengan en cuenta el rango de valores que toma nuestra distribución, por ejemplo, a través del rango, que va a ser un concepto que tiene una potencia o un interés limitado y que fijaos que simplemente va a ser la distancia que hay entre la menor variable estadística y la mayor variable estadística. Volviendo al ejercicio que hemos hecho antes, que era que las notas de los trabajadores, que eran de 1 a 10, pues el rango sería 10 menos 1, 9, ¿vale? El rango en esa distribución sería 9, ¿vale? Simplemente es una medida de dispersión que por sí misma tampoco tiene mucho valor. El que tiene valor es el del que se estaba introduciendo antes, que es la varianza o la desviación típica, ¿vale? Yo os recuerdo que la vamos a representar en general como un S al cuadrado y una S, ¿vale? No es casualidad que se representen por la misma letra y lo único que las diferencia es que hay una potencia cuadrática en la varianza, ¿vale? Es decir, la varianza se va a representar con una S cuadrado, la desviación típica se va a representar con una S, ¿vale? No es casualidad, y es que veréis que realmente estamos trabajando la misma fórmula, simplemente que cuando obtengamos la varianza, si hacemos la raíz cuadrada de ese numerito, tendremos la desviación estándar, ¿vale? Entonces, solo a modo de algo intuitivo, fijaos que la desviación, la varianza o la desviación típica, os he dicho que era para medir la distancia entre un valor central y los distintos valores que obtenemos. Os recuerdo que medir distancias significa en matemáticas hacer restas, y por eso veis que lo primero que hago para esta nueva variable, para este nuevo parámetro estadístico, que es la varianza, es restar toda variable estadística menos su media, para ir viendo las distintas distancias a ese valor teórico, ¿vale? Y después lo voy a pesar por la frecuencia absoluta, porque no es lo mismo si hay unas poquitas medidas muy lejanas que si tengo muchísimas medidas muy alejadas, ¿vale? En definitiva, si hacemos esto y calculamos, lo que quiero es que os quede claro es que la varianza es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, que os marco ahora. ¿Y qué es lo que debéis saber? No debéis saber nada más, ¿vale? Esto de aquí es el cálculo de la varianza. Fijaos en los datos que nos piden. Es el sumatorio de x sub i al cuadrado por fi dividido entre n lo sabemos, la tenemos ya en la tabla estadística, la hemos usado en más situaciones, y restada por la media que está elevado al cuadrado, que también es algo que hemos calculado. Así que lo único que no hemos calculado para obtener varianzas es este término de aquí, xi al cuadrado por fi, ¿vale? Pero que tampoco tenéis mucho problema en calcularlo. Es decir, lo que vais a hacer ahora para calcular varianzas es, si antes teníais una tabla estadística con xi, fi, a veces también hacíais xi por fi para calcular la media, pues ahora podéis hacer una nueva columna que sea xi al cuadrado por fi, ¿vale? Simplemente multiplicáis pues el cuadrado de la variable estadística por la frecuencia absoluta y el resultado lo vais poniendo aquí. Y fijaos que otra vez, si sumáis toda esta columna la sumáis y lo colocáis aquí abajo, como hemos hecho antes, precisamente lo que estáis calculando es esto de aquí, ¿vale? Entonces ahora haremos algún ejemplo, pero fijaos que la varianza, como a nivel de cálculo, no tiene nada, no tiene ningún misterio nuevo, ¿vale? Solo hay que utilizar una columna nueva en la tabla estadística. Y otra vez os repito que, como no es casualidad, que la varianza y la desviación típica tienen la única diferencia es este cuadrado que está en la varianza. ¿Por qué? Porque una vez tengáis la varianza, para obtener la desviación típica, lo único que tenéis que hacer es hacer la raíz cuadrada. Vale, fijaos, la única diferencia entre esta fórmula, que es la de la varianza, y esta, que es la desviación típica,
es esta raíz cuadrada que tenéis aquí arriba, ¿vale? Así que vosotros calculáis la varianza, os da un numerito, calculáis la raíz cuadrada de ese numerito y eso es la desviación típica, ¿vale? Normalmente nadie os va a pedir varianzas, lo que se pide es desviación típica. ¿Por qué? Porque en general, si hiciéramos un análisis de dimensiones, por ejemplo, para física, la varianza es un número que tiene las dimensiones elevadas al cuadrado del número de la que calculéis. Si calculáis las varianzas de la distribución de velocidades de un coche, lo que os daría es kilómetros hora al cuadrado. Y sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, que una de las mayores obsesiones que tiene un físico es que las dimensiones sean las que cuadran. Entonces, si estáis hablando de velocidades, intuitivamente lo que les gusta es kilómetros o metros segundos sin estar elevados al cuadrado. Por eso se hace la raíz cuadrada y se le llama de otro nombre, que es desviación típica, ¿vale? Entonces, en un ejercicio nunca se os va a pedir una varianza. Lo que se os va a pedir es desviación estándar o desviación típica, porque es lo que realmente tiene utilidad práctica después en otras disciplinas, ¿vale? Vale, entonces el ejercicio 10 de la 299, la tabla queda de esta forma, ¿vale? Simplemente, fijaos que he calculado la frecuencia absoluta acumulada, xi por f sub i y x sub i al cuadrado por fi, ¿vale? Y esto lo hago porque ya sé que me están pidiendo medias, varianzas, ¿vale? Varianza, necesito esto y también esto. Para la media necesito esto. Y para los cuartiles, para el recorrido intercuartílico, necesito la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Por eso las hago. Entonces, el A os pide el rango. El rango es variable estadística más grande menos la más pequeña. Así que 6 menos 1, 5, ¿vale? Esto es el rango. El rango intercuartílico es el cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Así que tengo que buscar cuáles son esos cuartiles, ¿vale? Así que cuartil número 1 significa un cuarto de 40. Así que busco la posición 10, ¿vale? Porque 40 entre 4, 10, ¿vale? Así que busco el número que ocupa la posición número 10. Así que, fijaos que la frecuencia absoluta es hasta el 8 son unos y a partir del 9 ya empezamos con el 2. Así que el cuartil número 1 es 2. ¿Vale? Cuartil número 3, pues 3 cuartos de 40, que esto es directamente 30. Así que buscamos qué número ocupa la posición 30. Si lo hacéis, si lo buscáis, otra vez, en el 29 tengo el último 3. A partir del 30 ya empiezan 4 hasta llegar al número 30, hasta la posición 35 son todo 4. Así que como estoy buscando el número 30, la posición 30 va a corresponderle un 4. Así que el cuartil número 3 es un 4. Así que el recorrido intercuartílico, que era Q3 menos Q1, es 4 menos 2, 2. ¿Vale? Vale, a ver, cuidado que al principio aquí había un 100 y era un 110, ¿vale? Había sumado mal. Vale, entonces ahora en el B nos piden la varianza, ¿vale? Entonces, os recuerdo, la varianza es sumatorio de xi al cuadrado por fi entre n menos la media al cuadrado, ¿vale? Entonces, fijaos que ya directamente, relacionando elementos, este sumatorio es esta casilla de aquí, la n es esta casilla de aquí y me faltaría la media para elevarla al cuadrado. Y la media, os recuerdo, la voy a hacer en esta esquinita aquí, la media es el sumatorio de xi por fi entre n, es decir, que es 110 entre 40, ¿qué da? La media da
2,75. Así que ya lo tenéis todo. Sería 380 entre 40 menos 2,75 al cuadrado. Esto da 9,5 menos 2,75 por 2,75, 7,56. Vale, esto es la varianza. Si queréis la desviación estándar, desviación típica, solo tenéis que coger y hacer la raíz de 1,94. Vale, si hacéis la raíz de 1,94, os da 1,4. Vale, y ya lo tendríais, ya tenéis hecho el cálculo de la varianza y de la desviación típica, ¿vale? Fijaos, puede ser laborioso, pero no es complicado porque es muy mecánico. Hacéis la tabla y una vez tenéis la tabla y estos sumatorios hechos, prácticamente es sustituir todo, es ir sustituyendo numeritos, ¿vale? No tiene más, ¿vale? No requiere que sepáis gran cosa más allá de esto, ¿vale? Entonces, ahora lo que nos faltará por ver